Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio, Biblias al Descubierto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de las notas de comentario de la Biblia de estudio teológico, y vamos a estar compartiendo Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17, dice la palabra del Señor así. Verso 1, y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, y no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, pues leída la palabra del Señor, vamos a las notas de comentario, y dice así, de esta manera, capítulo 20, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras, y lo hizo de tal manera que todo el pueblo pudiera oírlo. Compárese la repetición de las imágenes y los sonidos que manifiestan la presencia del Señor en el monte de Sinaí en el capítulo 19, verso del 16 hasta el 20, o en el capítulo 20, verso 18. Y también he hablado desde el cielo con vosotros, verso 22. Capítulo 20, verso 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Como preámbulo de los 10 mandamientos y del resto de la ley, esta presentación significa que el llamamiento a Israel a cumplir el pacto tiene como antecedente y fundamento lo que el Señor ya había hecho por ellos, el cumplimiento del pacto. El cumplimiento de la ley le permitirá a Israel apropiarse y disfrutar de lo que el Señor ya ha hecho por ellos, al liberarlos de Egipto y adoptarlos como su pueblo. A lo largo de toda la historia de Israel, el Señor se identificará con la liberación de Egipto con frecuencia para instarlos a recordar lo que hizo por ellos, a vivir de acuerdo con su llamamiento, como por ejemplo en Jueces capítulo 6, verso 8, Primera de Samuel capítulo 10, verso 18, Salmos 81, verso 10 y Jeremías capítulo 34, verso 13. Capítulo 20, verso 3. No tendrás dioses ajenos. Jehová exige lealtad absoluta. Él es el único Dios verdadero del cielo y de la tierra y no tolera que se adore a otros dioses. Eso lo podemos comparar en el capítulo 22, verso 20, capítulo 23, verso 13, 24 y verso 32. En otras palabras, el monoteísmo, el culto a un único Dios verdadero, es la única creencia y práctica religiosa aceptada. Luego, delante de mí. Esta expresión hebrea se ha interpretado como preferencia a mí o en mi presencia, o en competencia conmigo. Lo más probable es que el sentido sea en mi presencia, y entre paréntesis, es decir, adorar otros dioses además del Señor, y teniendo en cuenta, número 1, el relato de la creación, como enseña en Génesis,
capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 3, que hace irrelevante la existencia de otros dioses, entre paréntesis, puesto que solo el Señor se muestra activo. Número 2. Lo ocurrido en Egipto, donde el Señor demostró su superioridad sobre otros dioses. Podemos compararlo como en Éxodo, capítulo 12, verso 12, Éxodo, capítulo 15, verso 11, y Ezequiel, capítulo 20, versos 7 y 8. Y número 3. Es el incesante llamamiento a rendir culto solo a Jehová, como entre paréntesis enseña Éxodo capítulo 22, verso 20, capítulo 23, verso 13, verso 24 y del 32 al 33. Si bien este mandamiento no dice si estos otros dioses tienen existencia real, Moisés lo dejará claro a la siguiente generación que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, como enseña Deuteronomio capítulo 4 versos 35 y 39, también Salmo 86, 10 e Isaías 44 versos 6 y 8. Primera de Corintios capítulo 8 verso 4 hasta el 6. Capítulo 20 versos del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Los dioses de Egipto y Canaán solían estar asociados a algún elemento de la creación al que la gente le rendía culto a través de objetos que los representaban. A través de las plagas y del Éxodo, el Señor había demostrado tener poder sobre todo lo creado, porque la tierra toda le pertenece a Él. Amén. Como enseña en el versículo 9, en el capítulo 9, verso 29, y en el capítulo 19, verso 5. Por tanto, ahora le ordena a que Israel abstenerse de crear imágenes de cualquier tipo para adorarlas. Luego dice, ni de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. La prohibición tiene su fundamento en que el Señor es un Dios celoso y que no tiene ni debe atribuirse apariencia física. Israel vio lo que sucedió en Egipto cuando el faraón se negó a reconocer lo que el Señor le mostraba, y ahora se le advierte que no haga lo mismo, pero en la confianza y seguridad de que su Dios es Dios de gracia y de misericordia. Capítulo 20, versos 5 y 6. Tu Dios, fuerte y celoso. Dios es el creador, es digno de recibir todo honor de parte de su creación. De hecho, sus criaturas, entre paréntesis, especialmente la humanidad, solo funcionan bien cuando le rinden honor y lo adoran como él merece. Por lo tanto, la característica de celoso también denota su celo por el bienestar de sus criaturas. Luego, visitó la maldad de los padres sobre los hijos. La experiencia humana confirma que la conducta inmoral de los padres con frecuencia produce sufrimiento en sus hijos y nietos. Precisamente uno de los aspectos dolorosos del pecado es que lastima a otras personas además del pecador. Pero este principio general presenta dos matices. En primer lugar, solo se aplica a quienes aborrecen al Señor, es decir, aquellos que persisten en la incredulidad como enemigos de Dios, y el ciclo de pecado y sufrimiento puede romperse mediante el arrepentimiento. Segundo, el sufrimiento alcanza hasta la tercera y cuarta generación, mientras que Dios muestra misericordia, como enseña el verso 6, a otro grupo de personas, a saber, a millares que lo aman y guardan sus mandamientos, es decir, entre paréntesis, hasta 1000 generaciones, como enseña Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Capítulo 20 de Éxodo, verso 7. Tomar el nombre de Jehová en vano, entre paréntesis, Deuteronomio 5:11, se refiere principalmente a jurar con engaño en el nombre del Señor o invocando su nombre, para convalidar un acto deshonesto. También se prohíbe usar el nombre de Dios en actos de magia o hacerlo de manera irreverente o impetuosa. Jehová lo reveló su nombre a Moisés, como enseña en Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. Seguimos la lectura y continuó dando a conocer su identidad a través de sus acciones a favor de Israel. Este mandamiento le advierte a Israel que no debe usar el nombre del Señor
desligado de su persona, presencia y poder. Capítulo 20, verso del 8 al 11. Israel debe acordarse del día de reposo y santificarlo, como dice verso 8. El Señor ya había iniciado al pueblo en este ritmo de 6 días de trabajo, como enseña Éxodo 29, y un 7º día de reposo, como enseña el verso 10, al dar las instrucciones para la reconciliación del maná. Aquí se da a conocer el fundamento del mandamiento, reflejar el modelo que siguió el Señor durante la creación. Todos y cada uno de los aspectos de la vida de Israel debían reflejar que eran el pueblo de Dios y estaban sostenidos por su mano. Este ritmo semanal de trabajo y descanso era parte esencial de esta realidad. Moisés agrega una razón más para guardar el día de reposo y a recordar que fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. Bien, este mandamiento de guardar el Shabbat al pueblo judío, específicamente para ellos, ¿no? Nosotros, para los cristianos, nuestro día de descanso se halla en Cristo Jesús, ¿verdad? Ese sería nuestro día de reposo, el día de la resurrección de Cristo, ¿verdad? El tercer día el Señor resucitó y ese es nuestro descanso y descansamos en la presencia del Señor, en Cristo mismo. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honrar significa tratar a alguien con el respeto debido a una persona y su rol. En el caso de los padres, esto implica, número 1, tratarlos con deferencia, o sea, con respeto. Número 2, proveer sus necesidades y cuidarlos cuando son ancianos, entre paréntesis, para este sentido de honra. Y Jesús y Pablo subrayaron la importancia de este mandamiento. En Marcos capítulo 7, verso del 1 hasta el 13, en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3 y 1 Timoteo capítulo 5, verso 4. De los 10 mandamientos, este es el único acompañado de una promesa, para que tus días se alarguen, que no significa simplemente una vida larga, sino una vida que goza de la presencia y el favor de Dios. Como podemos ver en la nota de Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Capítulo 20 de Éxodo, versículos del 13 al 15. El 6º y 7º y 8º mandamiento establecen prohibiciones de carácter general. Primeramente, no matarás. O sea, está prohibido completamente quitar la vida a una persona, la cual ha sido creada imagen y semejanza de Dios. Esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 5, verso 17. Luego dice, no cometerás adulterio. Esto tiene que ver con no tendrás relaciones sexuales con ningún hombre o mujer que no sea tu esposo o tu esposa. Toda relación sexual que esté fuera del matrimonio, ¿verdad? Y que estés engañando de alguna manera a tu esposo o a tu esposa, eso es adulterio y también es fornicación. Luego dice, no hurtarás. De este modo está hablando, pues de no robar y codiciar y desear todas las cosas ajenas de otra persona. De este modo se establecen normas básicas para que Israel sea una sociedad justa y además se determina en qué contexto se le pedirá a Israel que dé un paso más y sea un pueblo santo, que ame al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, como enseña Deuteronomio capítulo 6, versos de 4 al 9, y que ame al prójimo mostrando buena disposición y generosidad, como enseña Levítico 19, verso 18. Así, mientras que la prohibición de hurtar es un principio básico de justicia en la vida de la nación, los israelitas están llamados a ir más allá de abstenerse de robar los bienes de otra persona. Deben encarnar el amor que Dios tiene por ellos, amando a los extranjeros, porque también ellos fueron extranjeros, como enseña Levítico, capítulo 19, versos 33 y 34. Cuando Jesús se refiere a la ley en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, en Mateo capítulo 5, verso 21, no corrige el propósito de la ley del Antiguo Testamento, sino la presunción equivocada de que estas leyes, entre paréntesis, o su interpretación, cubrían de manera exhaustiva lo que significaba vivir como hijos del reino de los cielos. Entre paréntesis, por ejemplo, Jesús dejó claro que cumplir la ley no puede reducirse a no matar, sino que exige no despreciar ni llamar necia a otra persona y que no basta con no cometer adulterio para cumplir la ley. Quien mira con deseo a una mujer quebranta la ley.
Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 5, verso 21 hasta el 24, Mateo 5, 21 hasta el 24 y luego verso 27 y 28. Y también podemos verlo en Mateo capítulo 5, verso 21 hasta el 48. Bien, pues vamos al capítulo 20, verso 16, presentar falso testimonio. Se refiere al testigo cuya falsa declaración durante un juicio puede resultar en la condena de su prójimo. La Escritura condena la acción de dar falso testimonio porque tiene nefastas consecuencias para todas las personas afectadas y es absolutamente contrario al carácter de Dios. La vida de Israel como nación debía reflejar la justicia y rectitud de Dios. Por lo tanto, hacer declaraciones falsas quedaba prohibido, especialmente cuando se hacían con el fin de beneficiarse a expensas de otra persona y pervirtiendo el derecho. Y capítulo 20, verso 17, aquí finalizamos. Mientras que los 4 mandamientos anteriores tratan sobre acciones cometidas o palabras expresadas, versos del 13 al 16, el 10º advierte contra la codicia. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Para la persona codiciosa, su relación con los demás queda sometida a su deseo de poseer el objeto codiciado y puede llegar a matar, a robar o a mentir para conseguir aquello que desea o para impedir que otro lo consiga. La persona que codicia valora más el objeto que su deseo, que la obediencia y la confianza en el Señor, como proveedor y sustentador. Por lo tanto, también quebranta el primer mandamiento, algo que el apóstol Pablo manifiesta claramente al asociar la codicia con la idolatría, como podemos ver en Colosenses capítulo 3, verso 5 y Efesios capítulo 5, verso 5. Bien, pues hasta aquí la lectura de este pasaje del Decálogo de los 10 mandamientos que hemos leído del verso 1 al verso 17. Bien, pues si te ha gustado, darle un like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y Dios mediante, pues estaremos compartiendo otro audio y con la espera que ya en breve, no puedo decir fecha porque he estado comunicándome con algunas librerías cristianas evangélicas en Barcelona y Madrid y bueno, me han dicho que no depende de ellos, pero cuando reciban el pedido de Estados Unidos, pues la recibirán aquí en España en el momento que la tengan. Luego, si Dios lo permite, pues haremos la reseña. Amén. Así que muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio y hasta la próxima.